Bueno, saludamos a el querido amigo uruguayo, que lo conocemos ahora telemáticamente, politólogo y profesor universitario de 59 años, creo que tiene usted, señor Adolfo Garcés, ¿verdad? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo están ustedes? Perdón que con la computadora no funcionaba la No, llamada, así que tranquilo. me conecté al celular. Todo muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a usted. ¿Y qué temperatura tenemos allá? ¿Y qué hora? 15 grados. ¿Y el horario es el mismo? Nosotros tenemos 10 de las 10 acá. Nosotros tenemos una hora más. Son las 11:10 de la mañana. Bueno, muy bien. ¿Cómo está usted con todo lo que... el mundo suyo? A ver, porque usted también tuvo una militancia juvenil en el Partido Comunista del Uruguay y después abandonó eso para siempre, al parecer, y bueno, y dedicarse... abandonó esa vida política que llevaba usted y se dedicó al estudio académico de los fenómenos políticos uruguayos. Así es. ¿Y cómo está el Uruguay? ¿Cómo está el Uruguay hoy? Porque creo que están por elegir autoridades ahí en unos días más. ¿Es así? Es así, es así. Tenemos la primera vuelta de las elecciones presidenciales prácticamente en un mes, el 27 de octubre. Y si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta, entonces habrá que ir a una segunda vuelta un mes después, fines de noviembre. Bueno, Así que estamos en plena campaña electoral. En plena campaña electoral. ¿Y usted apostaría por cuál de los candidatos? ¿Puede revelar ese nombre o no? No tengo superpoderes. No tiene superpoderes. No tengo superpoderes, no vengo del futuro. O sea que no Así sabe que qué va a no, pasar. la verdad que hay elecciones, hubo elecciones en el pasado que eran relativamente sencillas de anticipar. Pero esta es una elección muy especial, muy competitiva, donde ninguno de nosotros, los que nos dedicamos al menos una parte del tiempo a hacer análisis político, se anima a decir cosas demasiado rotundas. Lo que tenemos es un Frente Amplio que está en el partido de izquierda, Frente Amplio, ¿no? Que gobernó durante 15 años, entre el 2005 y el 2020, con Tabaré Vázquez, con Mujica, y nuevamente con Tabaré Vázquez. Sí, que es el partido de la oposición hoy, al parecer. Eso es el partido de oposición, es el partido que tiene mayor intención de voto, tiene 43, 44, 42, dependiendo de las encuestas, está arriba del 40%. Y por otro lado tenemos la coalición de gobierno, es una coalición propiamente dicha, así que, bueno, sumando la intención de voto a los distintos partidos de la coalición, y da quizá lo mismo o un poco más de lo que hoy por hoy está midiendo en las encuestas el Frente Amplio. Entonces, Bruno, no hay manera de saber lo que va a pasar. Yo creo que el Frente Amplio es levemente favorito, pero queda un mes muy intenso de campaña. La publicidad en los medios de comunicación, en la tele, en la radio, va a empezar ahora, en pocos días, durante este fin de semana, y ahí tendremos la avalancha de comunicaciones, de publicidad, y tendremos la parte más interesante de la campaña. Así que es muy difícil saber qué va a pasar. Y bueno, se va a sentir el pulso, evidentemente, a través de la programación, digamos, ¿cómo que se llama?, de los medios de comunicación, todo esto. Exacto. Bueno, Yamandú Orsi y Carolina Cose, estas son las figuras del Frente Amplio, al parecer, que es la primera fuerza en hacerlo, fue el Espacio Progresista, y allí la fórmula quedó conformada por Yamandú Orsi como candidato presidencial, quien obtuvo casi el 60% de los votos de la interna, y Carolina Cose como vicepresidenta, que cosechó el casi 40% de las voluntades uruguayas. Y por el lado del oficialismo, el Partido Nacional, que apoya al mismo actual presidente Luis Lacalle Pou, Álvaro Delgado y Valeria Ripoll son los que están pujando
y al parecer Álvaro se coronó con el 74% del apoyo de la interna. Sí. Y esta señora no sé cuánto tuvo, pero en fin, Valeria Ripoll. No, Valeria Ripoll no compitió en la interna. Fue una decisión de Álvaro Delgado, como tuvo una victoria tan contundente sobre su principal rival, que era la economista Laura Raffo. Entonces él pensó que tenía la mano libre para excluir a Laura Raffo de la fórmula presidencial y nombrar a una persona que pensó que le podía aportar un poco más a su campaña electoral que la propia Laura Raffo. Así que esta señora Valeria Ripoll en realidad es una recién llegada a la política. Hace solo un año que milita en el Partido Nacional, tuvo una larga actuación en el movimiento sindical. Bueno, pero también está esta tercera fuerza, digámoslo así, del Partido Colorado y representada por Andrés Ojeda Spitz y por Robert Silva. Ojeda Spitz es un abogado mediático que fue edil de Montevideo hasta el 2015 y el abogado Robert Silva lo acompañará en la fórmula para la vicepresidencia. ¿Y este Partido Colorado, a través de sus representantes, tiene chance en estas justas presidenciales? Bueno, es el único partido que viene creciendo sistemáticamente, encuesta tras encuesta, es el Partido Colorado. Hay una curva que cae así, que es la del intención de voto por el Partido Nacional, y hay otra curva que crece, que es la intención de voto del Partido Colorado. Todavía hay más de 10 puntos de diferencia entre los dos partidos, pero como decía hace un minuto, falta el mes clave de la campaña electoral y existe cierto consenso acá en nuestro país en cuanto a que la campaña de Ojeda es la más interesante. Él, como tú decías, tiene experiencia política, pero sobre todo además tiene experiencia en los medios de comunicación. Es una persona que comunica muy bien, que ha participado de diversos programas, que ha tenido una notoriedad, yo diría, una trascendente. Desde antes. Sí, desde antes de ser candidato a la presidencia. Es una persona conocida, abogado penalista, en fin. Así que no sabemos, no es imposible que el Partido Colorado quede segundo. Es realmente difícil, pero no es imposible. No es imposible. Dígame, Adolfo Garcés, ¿qué tono ha tenido la campaña, por ejemplo, la campaña en líneas genéricas? ¿Qué tópicos han sido los ejes más importantes en la agenda, digamos? ¿Cómo usted puede pintar lo que fue esta campaña o lo que sigue siendo? Porque todavía hay un mes, me está diciendo usted. Hay un mes, sí. Bueno, es una campaña que ha entusiasmado poco al electorado, eso es lo primero que hay que decir. ¿Por qué? Y bueno, porque en realidad los tres principales candidatos, lo que tú mencionabas, Orsi del Frente Amplio, Álvaro Delgado del Partido Nacional, Andrés Ojeda del Partido Colorado, los tres principales candidatos son figuras nuevas, en tanto candidatos a la presidencia, ¿no? No tienen experiencia antes. Todos tienen experiencia política, pero no experiencia como candidatos a la presidencia. Entonces tenemos figuras nuevas. Tenemos discursos, además, muy centristas, en un mundo de polarización o de grieta, como dicen en Argentina, ¿no? De grandes enfrentamientos. Esta es una campaña donde, en realidad, todos compiten hacia el centro, todos tienen discursos bastante moderados y bastante parecidos. Cuesta encontrar la diferencia sustantiva entre colorados y blancos de un lado y el Frente Amplio del otro. Los dos principales candidatos son relativamente poco carismáticos. Yamandu Orsi es una persona muy afable, yo diría, hasta cálida en el trato, pero es poco interesante como candidato. Álvaro Delgado es una persona con mucha experiencia política y sobre todo ha sido la mano derecha del presidente de la calle Pou, fue secretario de presidencia todos estos años, pero una cosa es ser un buen gobernante, una persona muy, como diría, muy responsable, sí. Y otra cosa es ser un candidato que haga vibrar a la gente.
Entonces, bueno, los dos principales candidatos son relativamente poco interesantes como figuras políticas, y bueno, eso le resta interés a la campaña. Dígame Así que, una bueno, cosa, sí, nada. sí, perdón que lo Sí. corte así. No, por favor. A mí en lo personal, siempre me gustó la calle Pou, justamente Ajá. por esa Sí, bueno, impronta que él claro. pone o La calle, ponía. sí. La calle Pou, Se hacía notar, exactamente. se hace notar la Claro. calle Pou. Y entre estos candidatos que pujan por la presidencia, una nueva presidencia en el Uruguay, ¿alguien tiene ese perfil de la calle Pou? Claro, el que tiene un perfil, bueno, con puntos de contacto con la figura de la calle Pou es precisamente el candidato del Partido Colorado, Andrés Ojeda. Eh, ¿Por qué? Porque es el más joven. Andrés Ojeda tiene 40 años. La calle Pou, cuando empezó a ser candidato a la presidencia, también era muy joven, ¿no? Ahora tiene un poco más de 50 años, pero su primera campaña como candidato a la presidencia fue en el 2014, o sea, tenía 41, 42 años. Entonces, Ojeda es el joven, como la calle Pou. Ojeda es el veloz, el que contesta rápido, ¿no? El que se luce en la comunicación, como la calle Pou. Los dos son deportistas, ¿no? La calle Pou, que le gusta el surf, Andrés Ojeda, que hizo circular unos videos haciendo gimnasia y levantando pesas. Los dos tienen ese desparpajo, ese Sí, propio entiendo. de la gente joven. Esa soltura, La esa velocidad. soltura, sí. La soltura, la velocidad propia de la gente joven. Y la verdad que... Está muy bien eso, además, que adorna la personalidad de una persona, porque la hace claro. vital, obviamente. Pero además, en el caso de Ojeda, además, tiene una capacidad de comunicación, digamos, yo diría poco frecuente, ¿no? Él es muy rápido, contesta rápido, es interesante lo que dice. En fin, es un candidato, en términos generales, un candidato interesante. Al Partido Colorado, además, le ha venido muy bien esta renovación de la candidatura con esta persona tan joven, pero además logró unir al partido y logró que Pedro Bordaberry, que había sido una figura muy importante en el Partido Colorado durante muchos años, candidato a la presidencia 2 veces, etcétera, ministro, que Pedro Bordaberry volviera a la política, que había abandonado la política. Entonces, el Partido Colorado tiene una figura interesante, como Andrés Ojeda, tiene una fórmula razonable, porque Robert Silva también es una persona, fue el que entró segundo en la primaria, y está muy identificado con los temas de educación, que son temas importantes en Uruguay, porque tenemos problemas serios en el sistema educativo. Y además tiene como una línea, una propuesta de senadores también interesante, con algunos más centristas, otros un poco más de derecha, en fin. La oferta del Partido Colorado es interesante y por eso no sabemos qué va a terminar pasando, cuán cerca del Partido Nacional va a terminar el Partido Colorado. Todo indica que va a terminar cerca, no sé cuánto, y no podría asegurar que los colorados van a superar a los blancos. Pero es una de las incógnitas de la campaña electoral y del próximo mes. Pero usted está describiendo prácticamente al próximo presidente del Uruguay desde mi óptica. No, porque... Ojeda porque en Uruguay, Spitz tiene todo lo que la gente nueva necesita hoy y vibra con ese tipo de personas, de qué sé yo. Me parece a mí. Bueno, pero un rasgo de la política uruguaya y un rasgo, yo diría, importante y saludable de la política uruguaya es que es una política relativamente poco personalizada. Es decir, acá en Uruguay la gente vota primero proyectos políticos y después a la persona. Es decir, acá la principal pregunta es le cuento la manera en que razona un... Sí, claro, le estaba por preguntar eso. ¿Qué necesitan los uruguayos? ¿Qué persiguen los uruguayos? Bueno, por eso, pero ahí está. Pero este punto es muy importante. La gente no es que va a elegir al presidente que le cae mejor. La gente va a elegir, la gente lo que va a decidir es si sigue gobernando la coalición o si gana la oposición, el Frente Amplio. Es decir, no es una elección entre personas, esencialmente. Entiendo. Es una elección entre proyectos políticos. El proyecto político de la coalición, que es un proyecto de centro-derecha, orientado al mercado, orientado al libre comercio, market friendly, dirían los gringos, ¿no? Sí. Con tonos liberales en lo económico, una propuesta de liberalización moderada de la economía,
Es decir, o la gente quiere eso y prefiere eso, ¿no? Una segunda versión del gobierno de la calle Pou encabezada por Delgado o por Ojeda, o si la gente prefiere votar a la oposición, al Frente Amplio, que lleva como candidato a una persona que no es muy fascinante como candidata, ¿no? Yamandu Orsi, pero que encarna el cambio. Lo que representa Orsi es el cambio. ¿Cómo usted sintetizaría? Le sugiero que si tiene agua ahí, que la beba. ¿Cómo sintetizaría usted este tiempo de la calle Pou? El pulso de los uruguayos para con este señor, joven, vibrante, sí, vital, sí, que se hace notar en los encuentros presidenciales y qué sé yo, porque desde ahí nosotros lo estudiamos o lo estudiábamos y siempre se hace notar. Él es una persona que ingresa con donde sea con el pie derecho, se hace respetar y por ende hace respetar a su país. Desde la óptica nuestra, que no es la óptica de los uruguayos, pero a través de los medios nosotros vemos ese accionar de él y lo seguimos a la calle Pou y nos parece que obró muy bien en todos estos años. No sé qué dicen ustedes los uruguayos. ¿Cómo calificarían el gobierno de la calle Pou? Bueno, la opinión pública está dividida en mitades, ¿no? La mitad, 49, ayer salió una última encuesta sobre esto, 49% de los uruguayos aprueban la gestión de la calle Pou. 49. La desaprueban, 49, es mucho. Claro que es mucho. Fíjese que después de todos estos años, ¿no? Pandemia, problemas con la sequía, problemas de todo tipo hemos tenido, y sin embargo el presidente está bien evaluado. Ha habido denuncias de corrupción, ¿no? Hubo cosas serias, problemáticas para el gobierno, y sin embargo la calle Pou tiene una imagen, yo diría, predominantemente positiva. Y su gestión, para mí, ha sido una gestión en general buena, porque para mí hay que medir o hay que calificar a los presidentes en función de qué grado de compromiso tienen con lo que prometieron durante la campaña electoral. Claro, es fundamental eso. ¿No? Porque las promesas de campaña hay que cumplirlas, si no la democracia no funciona. O si no, no Entonces, funciona. El gobierno, liderado por la calle Pou, ha hecho un esfuerzo por cumplir con sus promesas. Ningún gobierno cumple con todas las promesas, es imposible. Claro. Pero uno puede encontrar una correspondencia importante, significativa, entre lo prometido en el 2019 y lo que se hizo y lo que se trató de hacer. Entonces, en ese sentido yo califico a la presidencia de la calle Pou como una presidencia buena, ¿no? Prometió una reforma de la seguridad social, la hizo, énfasis en la educación, lo hizo, prometió énfasis en el problema de la inseguridad, y el gobierno, aunque no tuvo resultados excelentes, porque la tasa de homicidios en Uruguay sigue siendo altísima, ha hecho un esfuerzo por innovar y por experimentar distintos tipos de política pública sobre esto. Bajó la inflación, se orientó más hacia el mundo empresarial, como había prometido durante la campaña. Bueno, en fin, hizo un esfuerzo por bajar el déficit fiscal también. Entonces, y hubo cosas que le quedaban en el tintero. En particular, por ejemplo, él intentó que Uruguay intentó mover el statu quo en el Mercosur, claro, el tema que tú comentabas hace un rato. Sí, bueno, claro. hizo un esfuerzo, puso presión en Argentina, puso presión en Brasil, y la verdad que en materia de política exterior no ha habido muchos resultados. Pero el esfuerzo es notorio, allí estuvo. Usted dijo que hay inseguridad en el Uruguay, dijo, ¿escuché yo eso o no? Sí. Inseguridad. ¿Y en qué términos hay inseguridad ahí? Y bueno, en Uruguay hay un homicidio por día, prácticamente, desde hace unos cuantos años. O sea, hay 360, 380, 390 homicidios. Vamos a ver cómo termina el número este año. O sea, 360 homicidios por año, digamos, sí, más es o una menos. Población chica, y la tasa de homicidios en Uruguay es de las más altas de América Latina. Tenemos mucho más homicidios per cápita
o cada 100.000 habitantes. ¿Y se debe a qué esto? ¿Se debe a qué, según usted, Adolfo Garcés? Sí, yo no soy un experto en temas de seguridad, pero los expertos hablan mucho de la influencia del narcotráfico, ¿no? El narcotráfico. Sí, el narcotráfico es un tema crecientemente preocupante en Uruguay. En fin. Y por otro lado, hay un cierto clima de violencia en la sociedad, porque no todos los crímenes que ocurren en Uruguay tienen que ver con disputas por el territorio entre bandas narcos. Algunos tienen que ver con esto y otros tienen que ver, Bruno, con cosas insólitas, ¿no? Discusiones entre vecinos que terminan horrible. Que terminan a los tiros. Entonces, hay un problema quizás de orden cultural, hay un problema de convivencia serio en este país que solía ser un país civilizado. Yo considero que sigue siendo un país civilizado a pesar de todo esto, porque lo que usted habla de la inseguridad también acá. Estamos en el día a día con eso, ¿verdad? Y también en la Argentina, en todas partes, en el Brasil, qué sé yo, en Ecuador, en todos lados. Global. Es un tema global. Bueno, yendo otra vez a esto de la campaña con miras a las elecciones presidenciales que llegan en un mes. ¿Hubo mucha red social por parte de los candidatos? ¿Mucho TikTok? Mucho Instagram, o fueron, qué sé yo, unas campañas más tradicionales? Estamos en un momento de transición entre la campaña tradicional, la campaña callejera, la campaña en la televisión, ¿no? Y bueno, las nuevas técnicas de comunicación política, todas estas que estabas mencionando, ¿no? Entonces, por ejemplo, Andrés Ojeda, el más joven, es el que seguramente más esté usando las redes sociales y las usa bien. En el caso del Frente Amplio, bueno, hay un equipo de comunicación que trata de usar las redes sociales también. Hay un uso de las redes sociales, sí, sin duda, todos tratan de aprender cómo utilizarlas, pero no diría que es una campaña que circula en las redes sociales fundamentalmente. Hay una parte de la campaña que va por las redes sociales, otra parte que va por los medios tradicionales. Pero dígame, ¿y los medios en sí se juegan o se jugaron o se juegan por alguno de estos candidatos en particular, digamos? ¿Y de qué manera? ¿Más explícita, más implícita? ¿Cómo es la cosa? Es un tema delicado ese. Hay algunos medios de comunicación, por ejemplo, el diario El País, que es el diario más leído del Uruguay, es un diario que respalda al gobierno. Así, o sea, a Orsi en este caso, a Orsi. No, al gobierno, no a la oposición, al gobierno. A la calle Pou, a perdón, sí. Claro, a Álvaro Delgado y a Valeria Ripoll en este caso. Claro. Y a la coalición. El diario El País prefiere que la coalición sea reelecta. Y después, la izquierda tiene su propio diario, o algunos diarios. Hay desde hace unos años existe un periódico que se llama La Diaria, que lo pueden consultar por internet. La Diaria, que es de izquierda. Y después los canales de televisión, en verdad, tratan de ser plurales. Fíjese que en un país partido al medio, como es el Uruguay en términos electorales, y los canales de televisión, en verdad, lo que hacen es tratar de tener televidentes de todo tipo, ¿no? Audiencia, sí. Sí, audiencia. Entonces, lo que están buscando es la audiencia y el dinero, más que preferir a un partido o una coalición sobre la otra. Dígame, ¿y la campaña en sí, llegó a la gente en general o fue una campaña que solo movilizó a los propios participantes, digamos? No, ¿Hay apatía o expectativa respecto a esta elección? No, hay más apatía que expectativa. Es una campaña que todos decimos que todavía está fría. Fíjese que falta un mes. Para la primera vuelta, y no hay mucho clima de campaña en un país como que suele ser un país muy politizado, ¿no? Y hay poco clima, hay poco calor, hay poco entusiasmo. Y eso se debe a que a los que están ahí pujando, digamos, a
a estos Bueno, señores Ojeda, Spitz, Delgado, Orsi, o se debe a sí. qué? Bueno, una parte tiene que ver con el perfil de los candidatos, como decía hace un ratito, que no necesariamente son muy carismáticos. Otra parte tiene que ver con que, bueno, eh, nadie genera demasiada expectativa, ¿no? Es decir, la gente ya probó con el Frente Amplio 15 años y terminó, bueno, una parte del electorado terminó decepcionada. Luego vino esta coalición de centro-derecha y hay una parte de la gente que también está decepcionada. Hubo durante estos 5 años, 4 años y medio que llevamos, hubo un clima bastante desagradable, un clima político bastante desagradable, ¿no? De poco diálogo entre gobierno y oposición, y de denuncias cruzadas, y denuncias de corrupción cruzadas. Y cuando la política se pone así, tan desagradable, tan tóxica, Ahuyenta. eh, la gente se va, la gente Claro, ahuyenta. termina pensando, son todos iguales, Así no mismo. solo no me solucionan la vida, sino que encima viven acusándose entre sí. Yo creo que la gente se desgasta, se cansa, no tiene interés Se en ese tipo desbanda, de sí. política. Sí, me parece que sí. Dígame, Garcé, Adolfo Garcé, y por ejemplo, las opciones regionales, ¿estos candidatos las utilizan, digamos, o sea, o se centran exclusivamente en lo que ocurre o lo que pudiera ocurrir en el Uruguay internamente? ¿No apelan a una suerte de, qué sé yo, sí, de regionalismo, de fuerzas así que pueden surgir de más allá de las fronteras de ustedes? ¿Cómo que? No entiendo bien. Y sí, por ejemplo, el Mercosur es analizado por estos señores, Ah, por ok. ejemplo. El Sí, sí, sí. Mercosur, los Sí, mercados sí. del Asia, la Bueno, posición del Uruguay tratando de romper este esquema duro del Mercosur que no nos conduce a nada. Ese tipo de bueno. cuestiones son analizadas ahí por estos candidatos para el pueblo, digamos, para los que van a tener Sí. que votarlos. Eh, bueno, trataré de responder esta pregunta y después me tengo que despedir, Bruno, porque tengo una reunión en la facultad. Ah, perdón. No, tranquilo, tranquilo. Tengo 5 minutos más, pero después me tengo que ir. Eh, y todos los candidatos tienen sus programas de gobierno, sus plataformas electorales bien armadas, bien pensadas, con fundamento técnico, diría yo, fundamento técnico razonable. Primera cosa. Segunda cosa, dentro de esas plataformas o programas de gobierno, el tema internacional siempre está presente. El tema de la inserción internacional del Uruguay, siempre. Y lo tercero es, todos dicen, yo diría todos dicen lo mismo. Ninguno dice claramente estoy harto del Mercosur, ninguno dice eso. Todos dicen, bueno, sí al Mercosur, pero un Mercosur distinto, ¿no? Un Mercosur que tenga mayores grados de flexibilidad y que nos permita eventualmente hacer acuerdos por fuera, ¿no? La Claro. frase más usada en este sentido en Uruguay es la del Mercosur como plataforma de lanzamiento para el resto del mundo. Es decir, todos tienen un discurso bastante centrista en este sentido. Aunque hay políticos en Uruguay que están notoriamente cansados del Mercosur, que ya no creen en el Mercosur y que están mirando con más cariño un TLC con China o el Tratado Transpacífico que el Mercosur. Con Chile y compañía. Bueno, ¿y cuánto cuesta una campaña presidencial? A ver, Adolfo Garcé, ¿cuánto cuesta en Sí. promedio más o menos una campaña presidencial en el Uruguay? Hay de todo, ¿no? Hay campañas más económicas y campañas más caras. ¿Cuánto puede costar? ¿Qué? ¿2 millones de dólares? No sé. ¿3? Acá se gasta mucho Yo he más. escuchado números de todo tipo, pero sí, me resultaría extraño que una campaña de un partido grande cueste menos de 2 millones de dólares. Y Debe dígame, costar un poco más. ¿qué anticipa usted para estas elecciones que están llegando en un mes? ¿Cómo va a estar el Uruguay y cuál es su pronóstico? Por más que usted dijo que no tiene la bola de cristal, pero más o menos Sí. hacia dónde se iría la atención del público, según usted. El 27 de octubre, Yo es creo. 27 de octubre, sí. Sí, sí.
Bueno, sabemos que el Frente Amplio va a ser el partido más votado. Ah, Sabemos que el Frente Amplio va a crecer respecto a 5 años atrás. 5 años atrás sacó 39% en la primera vuelta y un número razonable es 44%, 45%, ¿no? Yo creo que me sorprendería que el Frente vote peor que eso o que vote mucho mejor que eso. Entonces, eso nos lleva a un balotaje infartante, ¿m? Entre el Frente Amplio y el que entre segundo, probablemente el Partido Nacional. Y bueno, si el Frente saca 42%, o sea, si vota peor de lo que yo estimo, puede perder la elección. ¿sí? Pero si el Frente saca 45 o 46% en primera vuelta, queda muy cerca de ganar en el balotaje. Entonces, va a depender de cómo vote el Frente en primera vuelta. Y todavía queda, hoy por hoy, si uno tuviera que arriesgar, diría esto que acabo de decir, ¿no? El Frente saca 44 o 45 y gana en segunda vuelta. Ese es el escenario un poquitito más probable para mi gusto. Pero los otros dos escenarios no son imposibles. No es imposible que el Frente Amplio gane en primera vuelta, no es imposible. Es difícil, pero no es imposible. Y tampoco es imposible que la coalición sea reelecta si el Frente Amplio tiene un mal mes de octubre y un mal mes de noviembre. ¿Y el Partido Colorado? Y el Partido Colorado, y bueno, ahora en las encuestas está en 13, 14%, 15% en algunas. Y bueno, capaz que el Partido Colorado se arrima al 20%, eso sería una votación excepcional. Para un partido que sacó 11%, 12% en la elección pasada, ¿no? Se estaría duplicando. Con un candidato bueno, con un candidato que supuestamente es una locomotora, porque él es el que lleva consigo toda esa fortaleza, ¿verdad? Bueno, como siempre, es el candidato, pero es el partido. Es el candidato, pero también es lo que el partido representa, las corrientes que tiene internamente, ¿no? Es el candidato presidencial y como en el ajedrez, las torres, los alfiles. Sí, entiendo. ¿No? Hay otros jugadores que son importantes. Bueno, Bruno, muchísimas gracias, Adolfo Garcé, politólogo, profesor universitario del Uruguay. Nos gustaría volver a entrar en contacto con usted y hablar de sus obras. La historia del Banco Central del Uruguay, qué bueno es este libro, digamos, la investigación suya, medio siglo de desarrollo institucional al servicio de la estabilidad económica, qué punto fabuloso Y después La política de la fe, donde hubo fuego, también se llamó otra obra aquí de Garcé, La era progresista, Uruguay y su conciencia crítica, qué interesante. A ver si podemos de vuelta estar con usted, ¿le parece, en unos días más? Bueno, vamos a ver. Son épocas de mucho trabajo, así que con mucho gusto si la agenda cuadra. Le mando un abrazo grande a usted y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Adolfo Garcé desde Montevideo.